El miedo al abandono es eso que te frena justo antes de mandar ese hola, ¿qué tal? Pero enseguida te aparece la duda y te paraliza y hace que borres ese mensaje. Ese miedo que crece con cada silencio de la otra persona, es ese vivir convencido de que no mereces ser elegido, es esa sensación de soledad pese al esfuerzo que haces por tener una relación y es ese engancharse a relaciones en las que, a pesar de que sabes que son tóxicas o a pesar de que sabes que te hacen daño, ahí sigues, ¿no? Ahí sigues aferrándote. Es como si te volvieras adicto. Hoy vamos a explorar esa armadura, ese escudo con el que intentamos protegernos y que ahora te impide conectar realmente con los demás y contigo mismo. Si este episodio sirve para algo, es para darte esperanza y acompañarte en el proceso de reencontrar esa confianza y las ganas de volver a amar, que tan difíciles son de recuperar, sobre todo cuando alguien ha sufrido tanto por amor. Así que, querida amigo marica, bienvenido a casa. Comenzamos. Y como siempre antes de comenzar, me gusta hacer este disclaimer porque ya sabéis que en este podcast, aunque hablamos de un amplio abanico de temas sobre salud mental, hoy en concreto pues es un tema que creo que puede ser bastante sensible y bueno, por eso siempre me gusta abogar por ese juicio interno dentro de cada uno para que valoréis si pues este contenido te puede ser de ayuda. Igualmente a mí me encuentras en redes sociales, en Instagram o en TikTok, en ignaciocervera.psico y también en mi página web ignaciocervera.com. Igualmente, siempre añado que, aunque soy psicólogo, no soy tu psicólogo ni soy tu terapeuta, por lo que este episodio no debe tomarse como ningún sustituto de ningún tratamiento clínico profesional. Dicho lo cual, comenzamos para hablar de ese escudo, de esa necesidad de conexión. Como os decía, la intención principal de este podcast es ayudar, ¿no? A aclarar y a que podamos ir descubriendo todos esos comportamientos que a veces hacemos con o sin ser conscientes de que los estamos haciendo y por tanto es muy difícil cambiar algo de lo cual yo no soy consciente que estoy haciendo. Así que sobre todo como intentar que generemos esa autoobservación en nuestro comportamiento, sobre todo cuando interactuamos con esa persona que nos gusta, que nos atrae, y que ahí, en esa interacción, nosotros nos damos cuenta de que hay algo que no funciona, pero no funciona en nosotros, ¿no? Que no funciona desde el punto de vista de que empezamos a notar esa posición defensiva, esa posición como si de alguna forma tuviéramos el corazón blindado frente a iniciar cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, a veces pues comenzaba como eso que comentaba al comienzo del episodio, de que mandamos un mensaje o queremos mandarlo, lo preparamos, pero luego lo borramos, como este tipo de acciones más erráticas. Estamos ahí todo el rato con la duda, reflexionando, dándole vueltas al tema, ¿no? A ver si lo hago o no lo hago, qué pensará y qué pasará después, y me monto escenarios y empiezo a anticipar si va a pasar esto, va a pasar lo otro. Generalmente hay una parte en la que generalizamos un montón de escenarios súper negativos, ¿no? Empezamos a anticipar cosas que van a pasar de forma negativa, aunque no hayan ocurrido, está todo el rato todo en nuestra cabeza. Y a veces lo que ocurre también al contrario es que cuando realmente creemos que hemos estado con esa persona, es como si tampoco tuviera medida a la hora de entregarme, ¿no? Es como que a veces me entrego tanto de golpe que también de alguna forma la otra persona se va sintiendo asfixiada, se va sintiendo sobrepasada por todo lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Y que de alguna forma también acabamos corroborando que efectivamente al hacer que esta relación pues no funcione, acabamos corroborando que no, que el amor no es para mí o que la relación no va a funcionar por mi culpa, que hay alguna especie de, no sé, como de elemento defectuoso dentro de nosotros que hace o que impide que tengamos esa conexión real, ¿no? Con la otra persona. Entonces se produce ahí como una contradicción, una paradoja entre realmente tengo el deseo de amar, el deseo profundo de enamorarme, pero por otro lado mi sistema interno lo sabotea.
Entonces, vamos a intentar analizar esto que ocurre y que tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿vale? Eh, el cerebro se ha desarrollado a lo largo de la historia de todas las etapas, digamos, de nuestra historia, digamos, como organismos, y tiene un potente sistema nervioso que lo que hace es ayudarte a sobrevivir. Y entonces cuando entramos en este tipo de interacciones en las que nos vemos un poco en peligro, se ponen en marcha unos patrones automáticos de responder ante esa situación de peligro que, pues bueno, que ayudan a protegerte del dolor, ayudan a protegerte para facilitar esa supervivencia. Pero lo que siempre digo, ¿no? El cerebro lo que intenta es hacer que sobrevivas, pero no con ello que seas feliz. No tienes por qué ser feliz para sobrevivir, ¿no? Digamos como que nuestro sistema nervioso no persigue la felicidad, sino que sobrevivas. Y con eso ya es suficiente. Entonces, ¿cómo funciona este blindaje, ¿no? ¿Cómo funciona esta posición de alerta, esta posición defensiva? Pues al final, con cada experiencia dolorosa, con cada experiencia más traumática, más molesta o especialmente negativa que yo he tenido a lo largo de mi historia, pues a lo mejor puede ser el rechazo más doloroso de alguien que realmente me gustaba. A veces es esa sensación de que no me contesten cuando yo quiero participar en algo y me siento como rechazado. Eh, Puede tener que ver con sentirse traicionado, ¿no? Entonces, de alguna forma esto sería como ese recuerdo o esa historia de cosas que han pasado cada vez que yo he intentado aproximarme a eso que me gusta. Entonces, lo que voy a intentar hacer es alejarme de esas situaciones que a mí me van a generar como un potencial rechazo, ¿no? Me van a generar un potencial dolor. Entonces voy a intentar como alejarlas de mí todo lo posible. Por lo tanto, lo que voy a estar es especialmente alerta ante esas situaciones. Claro, esto sería como si se activase la alarma contra incendios cuando a veces no hay ni humo. Entonces, oye, pues la alarma funciona muy bien, salta mucho, pero no salta a lo mejor de la manera más efectiva, ¿no? No siempre hay un incendio cuando salta, o no siempre hay humo cuando salta. Pues nuestro sistema nervioso pasa lo mismo cuando empezamos una interacción, ya se pone un poco como a la defensiva o tenso, y hay veces que se sobre alarma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salta cuando no toca. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas situaciones a mí eso me va a generar muchísima ansiedad. La ansiedad es el sistema de respuesta ante una situación de peligro que tiene el cuerpo y por lo tanto lo que voy a intentar cuando se generan esas situaciones es o evitarlas o controlarlas, ¿vale? Porque eso me va a dar mayor sensación de seguridad y de confianza, pero no tienen por qué ser efectivas, ¿no? En muchas ocasiones esos patrones que llamamos como de pues eso, de ese patrón, digamos, como de evitación o de hipercontrol sobre la situación, pues pasa por, pues cuando la otra persona no responde, por el motivo que sea, insistir, ¿no? Insistir como método de controlar la situación, de comprobar si efectivamente ha habido un rechazo o no ha habido un rechazo, ¿no? Pues ahí tenemos esas respuestas que a corto plazo me hacen sentir un poquito mejor, porque puede que tenga la respuesta que estoy buscando, pero esto también lo que hace es que a largo plazo, cuando va pasando más tiempo, cualquier mínima señal de conexión con cualquier persona, pues va a activar este circuito también, ¿no? Es decir, va a funcionar una especie de acelerador del miedo, va a funcionar eh, como ser demasiado precavido en exceso, ¿no? Y al final acabas fuera de la relación antes de empezar. Porque yo a la mínima señal de rechazo o de que pueda darse, yo ya ni siquiera entro, no lo hablo, evito tocar temas, ¿no? Entonces no me expongo a esa situación. Y esto es uno de los principales puntos con los que comienza ese punto de ansiedad, ¿no? Entonces hay veces que de tantas veces que se repite esto, lo empiezo a asociar a que soy yo el problema. Porque lo he comprobado en tantas ocasiones distintas, lo he comprobado en tantas circunstancias diferentes, lo he probado con tantas personas distintas, que al final el único punto común es yo, ¿no? Entonces empiezo a asumir que soy yo quien no tiene las habilidades o quien no va a ser capaz o eh, quien no lo va a poder hacer, ¿no? Y a veces también lo asociamos mucho lo proyectamos hacia el futuro. Es más, no sé ahora, pero es que nunca voy a saber.
Entonces, claro, eliminamos cualquier mm, potencial posibilidad también en el futuro de trabajarme esto o de desarrollar cualquier otra habilidad, igual que, joder, que también aprendemos otras cosas, ¿no? No por hacerme más mayor dejo de aprender. Sin embargo, hay veces que cuando tenemos como las suficientes experiencias negativas, asociamos que eso va a ser así siempre y por lo tanto lo que acaba produciendo esta sensación, esta creencia, es que me desmotive, me desesperance y no lo vuelva a intentar. Porque ¿para qué lo voy a intentar si yo ya sé lo que va a ocurrir? Si mira cuántas veces en el pasado ha ocurrido, ¿no? No quiero aprender a hacerlo diferente porque doy por hecho que no voy a poder. Entonces, esto suele ser una de las principales barreras a la terapia que a priori me voy a encontrar cuando empiezo a trabajar, ¿no? El luchar contra mi propia creencia de que realmente yo creo que no es posible. Realmente yo creo que no voy a poder, que el amor no es para mí, que no existen este tipo de personas que también estén buscando una relación, que no va a ser posible, que no voy a aprender nunca la habilidad de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, digamos como que tenemos esta paradoja, ¿no? A la hora de trabajar, esa situación de emergencia que generamos, esos experimentos, digamos, a nivel más de comportamiento que voy a ir haciendo, ¿no? De cada vez que me acerco si funciona o no funciona, porque volver a amar a veces es un lanzarse al vacío, pero no tiene por qué serlo. Lo que sí que tenemos que aprender es a ver qué se activa en nosotros, ese escudo que se activa para ver con cierto criterio y con cierta compasión, pues ver cómo lo puedo aprender a manejar para que no me sabotee cuando intento conectar de verdad con otra persona, ¿no? O cuando inicio una relación otra vez. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y te hago esa pregunta también a ti, de en qué momento tal vez sentiste esa sensación o ese impulso de querer bloquear esa relación con alguien o esa interacción con alguien. No sé si te viene también a la sensación al cuerpo, ¿no? Que a veces incluso pensando en esto nos ponemos más nerviosos o aparece un poco como ese punto un poco de sudor frío, de taquicardia, de darle mucho al coco sobre esa sensación, ¿no? Y este es el punto de partida. Empezar a notar esa sensación y darse cuenta de que esa sensación, incluso aun cuando solo recordamos esa situación, viene a decirnos, hey, peligro, cuidado, acuérdate, ¿no? Suele ser muy, muy intensa y se arraiga muchísimo digamos, como en nuestra experiencia para recordarnos que esto fue relevante, esto fue algo que marcó algo, que fue muy doloroso y que por lo tanto hay que recordarlo para que podamos sobrevivir. Porque eso tuvo y marcó mucho mi experiencia. Ahora vamos a ver cómo en muchas ocasiones también lo que se acaba generando es una especie de filtros o gafas a través de las cuales yo veo lo que está pasando en la realidad y es como mi manera de interpretar, de percibir las cosas que vienen, ¿no? Yo a través de mis gafas veo la realidad, pero no la veo directamente como sin ellas, ¿no? Siempre hay como algo que las filtra, algo que las interpreta, algo que las traduce para que yo lo entienda, ¿no? Y estas gafas muchas veces se generan, hago esta metáfora porque se generan a través un poco de las experiencias de cada uno. Si yo he tenido relaciones de distintos tipos, pues tal vez tenga una amplitud de percibir realidades diferentes, ¿no? Si yo he estado con distintas parejas que han tenido como patrones de comportarse diferentes, pues seguramente tendré unas gafas diferentes también que me permiten filtrar y graduar de una manera más precisa, ¿no? Pero hay veces que las experiencias que yo he vivido siempre en relaciones son tan negativas, tan problemáticas, tan traumáticas, que tan dañinas, que lo que acaban generando es que solo veo la realidad a través de un filtro que toda cosa que ve es peligro. Y esto lo que hace es activar ese sistema de alerta, activar ese sistema de ansiedad para ponerme un poco en posición defensiva, porque claro, si todo es peligro voy a estar todo el día en alerta, ¿no? Por lo tanto, entender cómo procesa el cerebro cada conflicto emocional, imaginarnos también un poco con el cerebro, como en la peli de Inside Out, oye, pues a veces es un poquito como ese panel de torre de control, ¿no? Ese panel con luces y tenemos a veces señales que filtramos, otras a las que atendemos, otras a las que les permitimos estar en un espacio o en otro.
Entonces, hay veces que cuando recibimos ese mensaje de texto, voy a mandar ese mensaje de texto, ¿no? De alguna forma, el entrar en contacto con esa estimulación sería como eso que pone en alerta a la torre de control y le dice, hey, ¿esto qué es, no? Y ese filtro automático en el que lo pasamos por el filtro de peligro o lo pasamos por el filtro de calma, ¿no? Entonces, es un poco como este juego, ¿no? A veces incluso de filtros de peligro tenemos unos cuantos, no solo es uno, ¿no? Es como uno, a lo mejor lo dividimos en muchos. Entonces, aquí está un poco como el principal punto. Cuando mi cerebro, de alguna manera, o sí, por no ser tan cerebrocentistas, pero cuando interpretamos esa situación desde ese filtro de peligro, lo que intentamos o lo que sucede es que el cerebro de alguna forma está sobreactivado, está en cada pequeña situación, cada respuesta o no respuesta, cada silencio o no silencio, se acaba traduciendo como un rechazo, se acaba traduciendo como un rechazo potencial. Es decir, puede que pase, puede que no, pero por si acaso yo ya me pongo en peligro, me pongo en alerta, ¿vale? Entonces voy a intentar activarlo mucho porque eso va a ser mi manera de bloquear la posibilidad de sufrir. Y claro, esto se va a traducir en que yo cada vez que me acerco a esas personas voy a intentar evitar no responder, desaparecer o incluso de alguna forma sabotear o intentar tomar mucho control sobre la situación, sobreanalizando cada palabra, intentando encontrar todos los posibles significados de lo que ha dicho o ha dejado de decir en lugar de hablar sobre esto. Eh, Preguntar compulsivamente a la otra persona si estamos bien, si no, si pasa algo, tal. Entonces, todo esto es lo que comentaba antes, ¿no? A corto plazo me alivia porque me da sensación de tranquilidad, pero a largo plazo acaba reforzando la creencia de que esto va a doler, de que esto va a costar, ¿no? Y acaba generando esa sensación o esa creencia final de que soy yo quien tiene un problema y que no voy a poder cambiarlo nunca. Entonces, darse cuenta de cada uno ese tipo de filtros, cómo lo vive, si lo vivo más desde el nudo en la garganta, si lo vivo más desde la sensación esta de opresión en el pecho, si la vivo más desde la parte cognitiva, de sobrepensar, de darle muchas vueltas a las cosas. Oye, pues todo esto creo que es relevante que cada uno se pregunte cómo lo vive, por ejemplo, ¿no? Em, a veces todo esto también lo reto a pensar y a observarse, porque es muy difícil darse cuenta de todos estos patrones cuando uno no se encuentra en un intento de interacción en este momento, ¿no? Por eso hay veces que pasa, ¿no? Que venís a consulta y quiero resolver un problema que ahora mismo no está sucediendo, pero yo quiero aprender a resolverlo antes de que se dé, ¿no? Y es como, perfecto, pero esto tiene que ir acompañado siempre de lo que llamamos experimentos conductuales, es decir, de exponerme a la situación para que yo vea en la situación qué es lo que pasa y de esa manera tenga la información real de ahora y del presente, no solo de lo que yo recuerdo, sino de lo que estoy haciendo yo en el momento presente, ¿no? Porque hay veces que yo recuerdo todo lo que me dolió, pero yo no recuerdo lo que hice. Y esto pasa muchísimo, por mucho que pensemos que tenemos todo clarísimo, cuando empezamos a analizarlo, no me doy cuenta. Pero cuando está pasando en el momento, es mucho más fácil cambiar las cosas, ¿no? Si yo empiezo a tener citas porque tengo un problema a veces con esa interacción inicial o con la vinculación, ¿no? Que quiero hacer con esa otra persona, y empiezo a darme cuenta de cómo estoy sobre reaccionando y a la par estoy viniendo a terapia, probablemente tenga muchos más matices de darme cuenta de decir, hostia, es que no me había dado cuenta que esto lo hago cuando no le veo, esto lo hago cuando le veo, esto lo hago cuando me escribe, esto lo hago cuando le escribo yo, esto lo hago mientras estoy en el trabajo, esto lo hago con tal. Estoy todo el rato sobrepensando sobre planes que proponer, sobre no sé qué, no sé cuántos. Entonces, estoy pensando en hacer no sé qué. Si hago esto, le mando una foto para que tal, ¿no? Entonces, de repente es como, hostia, ¿ves cómo hay un montón de cosas que están pasando? Pero que si nos vamos a lo mejor a una situación del pasado que recuerdas como dolorosa, de todo esto ni te acordabas que lo estabas haciendo. Y esto todo contribuye también, ¿no? Entonces, el reto siempre está en el desde la hora, desde el presente, mientras está sucediendo este tipo de interacciones. Oye, pues detener un poco esa reproducción automática del guión de siempre para pararse un segundo, eh, observar qué es lo que estoy haciendo, escanear a veces también un poco el cuerpo, ¿no? Ver mi cuerpo donde localiza esas señales,
a nivel físico, a nivel orgánico, de decir, hostia, pues aquí me noto más agobiado, aquí tal, aquí esto me duele, aquí me noto tenso, respiro diferente, me noto mucho más acelerado, ¿no? Me cambia el ritmo. Cómo afecta también un poco a nivel psicológico, ¿no? Me noto que cambia el mood, noto que mi foco atencional, ¿no? El foco donde pongo yo la atención está todo el rato yéndose a este mismo tema y no puedo parar de sacarlo de ahí. Entonces, oye, pues para cada cosa a lo mejor necesito desarrollar estrategias específicas, ¿no? No una solución única para todo, sino hay pequeñas cositas que podemos hacer con todo y que luego, pues, fruto de hacerlo, logramos ir cambiando la tendencia de como el resultado. Pero, como siempre, recordaros que siempre la terapia nunca es garantía de resultados de nada, simplemente es como tienes la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Y de darte ese espacio para trabajarlo. Pero hay veces que se requieren de muchos factores para que una terapia tenga efecto. Desde hacer los ejercicios, por ejemplo, que se proponen en terapia, desde participar activamente, reducir mucho las conductas de evitación de la persona cuando venís. O sea, el que estemos también en terapia trabajando de verdad, ¿no? Y no yéndonos a veces a hablar de otras cosas en lugar de esto, que es a lo mejor el motivo por el que venías. Entonces, hay una serie de cosas que hay que sí o sí trabajar en terapia, pero que no siempre se produce el resultado que esperamos, porque no se puede garantizar, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, que aquí me he ido totalmente, observar conscientemente cuándo se activa esa alarma, cuándo se activa ese filtro de peligro, cuando empiezo yo a sobreactivarme y empezar a observar cómo se producen cosas. Entonces, todo esto es lo primero que necesitamos, es ese darse cuenta para poder empezar a detener las respuestas automáticas que yo iba a hacer para sabotear, ¿vale? Entonces, cuando percibo ese impulso de querer bloquearme, pues podemos ya entrar en ese punto un poco de pararnos un segundo y de hacer las cosas diferentes a como las estábamos haciendo. A veces nos ayuda mucho, por ejemplo, en ese momento cuando nos damos cuenta de cosas, nombrarlas, ponerles nombre. De repente no es lo mismo decir me encuentro mal que ser muy preciso a lo mejor en la emoción que siento, en el pensamiento que me lo está activando, ¿vale? En las circunstancias que están pasando, ¿no? En ver yo también desde dónde vengo. Entonces, cuando sé nombrar lo que siento, pues a lo mejor no es lo mismo sentir miedo que vergüenza, por ejemplo, ¿no? O está de una manera o de otra, o los pensamientos que van asociados a esto. Entonces, darse cuenta de cómo es un poquito la forma que va pillando dentro de mi cabeza, ir viendo un poco cuál es el storytelling, cuál es la narrativa bajo la cual yo me estoy contando lo que está pasando. Si estoy muy desde la víctima, si estoy mucho desde esa persona dañada, herida, que nunca va a tener una oportunidad y estoy dejando que esa narrativa se adueñe de mi comportamiento, o estoy desde un eje mucho más responsable, mucho más de toma de conciencia, sin llegar a veces tampoco ni a ser perfeccionista ni porque ser súper exigente con uno mismo, pero decir, oye, me estoy dando cuenta de que hay cosas que estoy inhibiéndome de hacer. Es decir, que no estoy haciendo y no lo estoy haciendo activamente. O sea, sabiendo que puedo hacer diferente esto, no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto es súper relevante para que también tengamos ese éxito terapéutico a la hora de trabajar este tipo de cosas. También hay un componente que a veces se nos olvida y es ese agradecimiento, ese componente de gratitud a que de alguna forma mi sistema de alerta, el sistema nervioso, se active para protegerme, ¿no? Y ese agradecimiento a que mi cabeza de alguna forma se active para protegerme, pues también a veces es necesario, porque tu cabeza no se activa porque sí, se activa porque realmente hubo algo en el pasado o en tu interpretación de cosas que has vivido que lo que busca es ayudarte a sobrevivir, ¿no? Pero una cosa es que te avise y otra cosa es que le hagas caso del aviso. Entonces, esta sería un poco como la diferencia, ¿no? Yo puedo darme cuenta de que me estoy poniendo un poquito más a la defensiva, pero a partir de ahí, la responsabilidad sobre mis actos es mía, ¿vale? Mi cuerpo puede reaccionar en cierto modo más o menos automáticamente y podemos aprender también a habituarnos a determinados estímulos para que no se active ese sistema de alerta tan pronto o tan temprano, ¿vale? Se puede relativamente modular, pero
también hay que poner ese punto de responsabilidad de a partir de que se activa, yo cómo respondo, yo qué hago, ¿no? ¿Cómo puedo tomar otra vez el control? Entonces, ese reentrenamiento es también parte de lo que hacemos en terapia, dependiendo un poco de los casos, ¿no? Porque a veces en situaciones o personas que han vivido por situaciones muy complejas y muy complicadas a lo largo de su vida, con muchas historias de fracaso y demás, el sistema nervioso está ya tan activado de base que a veces, por mucho que intentemos de alguna forma como reducir el impacto que va a tener cualquier estímulo neutro en nuestro sistema nervioso, aunque lo intentemos de alguna forma como neutralizar, va a costar un poco más, ¿no? Porque venimos de un punto de activación muy alto, pero a lo mejor ahí el éxito es todavía como, oye, empezar a bajarlo y aunque lo dejemos en un punto alto, pero en un punto alto en el que yo ya siento que tengo un poco más de control que antes, por ejemplo, ¿no? Siento que a partir de ahí ya me puedo exponer a distintas situaciones. Entonces, aprender un poco cómo funciona, cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona mi mente, cómo reacciono yo en mi totalidad, para a partir de ahí ver cómo puedo aprender a, según lo que ya hay aquí, aprender a responder diferente, ¿no? Ese sería un poco como el punto. Entonces, aquí a veces pues nos ayuda el ser consciente un poco de las sensaciones que tengo, de lo que está pasando por mi cabeza, la práctica a veces pues tipo roleplay, de lo que estoy haciendo, de exponerme a las situaciones y a las interacciones. Pues un poquito todo esto al final acaba generando que le vaya quitando eh, a veces por cierta importancia, que no lo vea tan peligroso, ese punto también que comentábamos de agradecimiento, de integrar ese punto más compasivo de lo que estoy haciendo, no desde dar pena, sino desde el hecho oye, no, agradecer, ¿no? Y reconocer que ese dolor también está en mí, que yo he vivido ciertas experiencias y que no puedo de repente hacer como que eso no ha pasado en mi vida, es que ha pasado y está ahí, ¿no? Entonces tenemos dos cosas, o lo sigues rechazando y viendo como algo negativo, o lo integramos en tu historia como un elemento más del cual enorgullecerse, como algo que enriquece también tu experiencia, ¿no? Por muy negativa que sea. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa integración positiva creo que se necesita también en muchos casos para precisamente reescribir esa memoria del dolor con el que veo las situaciones. Entonces, creo que a veces conectamos como ciertas circunstancias en el presente, las conectamos con heridas del pasado, ¿no? Y esta asociación lo que hace es que automáticamente pase por el filtro de peligro. Y entonces, a partir de ahí, yo ya estoy otra vez en mi bucle. Y me va a costar mucho salir, ¿no? Entonces, romper esa conexión, debilitarla, ampliar otras conexiones con otras experiencias, es lo que necesito para reaprender, ¿no? Por un lado, debilitar las antiguas y generar nuevas conexiones con otras experiencias o neutras o positivas. Pero las antiguas, por muy debilitadas que estén, no desaparecen, porque ya se generaron, ¿no? Es un camino que ya transitamos, es una senda que ya se construyó, ya se hizo. Entonces, aunque dejemos de caminar por ella, la senda va a seguir estando, va a tener más hierbajos, va a tener más maleza, pero esa senda va a seguir estando, ¿no? Y mi objetivo siempre va a ser construir nuevas sendas a partir de ahora, con nuevas experiencias, con nuevas formas de conectar con experiencias que no sean ya negativas, ¿no? Y romper esa asociación de todo el rato con lo negativo. Entonces, a veces aquí también nos ayuda pues ejercicios de escritura, ejercicios un poquito más narrativos, ejercicios un poco de ver, ¿no? Ese filtro del que hablábamos, entonces pues la metáfora de las gafas nos puede ayudar, ver también ese tipo de cosas que sin darme cuenta son mis acciones, ¿no? Son mis decisiones si quiero mantener estas gafas con las que ver la realidad o quiero hacer un cambio también de gafas para ver este tipo de situaciones, para no activar ese filtro de peligro antes de lo necesario, porque a lo mejor no es necesario que se active tanto, ¿no? Y esta es un poco la forma en la que lo que vamos haciendo es ir regulando mi termómetro emocional, voy regulando ese sistema nervioso. A veces es como, tío, es como si mi sistema nervioso entra en alerta, en muchas ocasiones va tan rápido que es como si yo fuera en un coche a 200 por hora atravesando la ciudad, ¿no? Entonces es como,
no me sirve. No me sirve que esté así de activado en ese momento porque no es necesario, ¿no? Se va a perder cosas, va a provocar probablemente accidentes, va a provocar errores, porque no está funcionando como debería, donde debería, ¿no? Entonces, ¿está mal el sistema? No, el sistema funciona. Lo que pasa es que se activa en situaciones en las que no debería activarse, ¿no? Y hace cosas inadecuadas en ese espacio. Tengo que aprender otra vez o aprender nuevas formas de hacerlo y debilitar esos aprendizajes antiguos. Luego también un componente súper importante en esto es que a veces nos focalizamos un montón en el tema de la relación de pareja, pero se nos olvida que también tenemos otras redes de apoyo de las cuales tirar, ¿no? Que también son un poco nuestro combustible de conexión social. Entonces, también ese compartir este espacio con nuestros colegas, con nuestros amigos de confianza, que nos conocen desde siempre, que nos conocen desde hace mucho tiempo, que de alguna forma se convierten en ese círculo seguro con el que compartir cosas, con el que compartes aventuras, con la sensación a veces de que no estás luchando contra algo tú solo, ¿no? Entonces, ese pensamiento un poco de tribu también yo creo que nos ayuda en grupo, ¿no? A exponernos a estas mini pruebas, a que puedan ser un apoyo mientras hago todo esto, a que me ayuden un poco a bromear, a quitarle hierro a todo esto, a darme ánimos, a hablarlo, ¿no? Y hablarlo de una forma sana, sin seguir reforzando un poco la neurosis en la que a veces entramos de darle muchas vueltas a todo o controlarlo todo. Pero precisamente a lo mejor esto también puede potenciar mucho esto, ¿no? Hay veces que a las personas que venís conmigo a terapia sí que hacemos este ejercicio de preguntar, ¿no? A las personas alrededor qué piensan sobre ciertos aspectos que estamos trabajando en terapia. Normalmente lo personalizamos para con cada uno de vosotros acorde a la situación o a las circunstancias del caso y revisamos, oye, pues, ¿qué piensa, qué piensa tu mejor amigo? ¿Qué piensa tu mejor amiga? ¿Qué piensa tu hermano, tu hermana? ¿Qué piensa tu pareja sobre esto, ¿no? ¿Qué crees tú sobre esto? Y vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? ¿Cómo es tu filtro y cómo es el de los demás que te ven alrededor esforzándote tanto por resolver esto? Vamos a valorar un poco esa diferencia de gafas, ¿no? Pues a lo mejor no quiere decir que las tuyas estén mal o que la de los demás estén bien, pero ser consciente de cómo soy percibido, ser consciente de cómo ven los demás mis esfuerzos, ver también un poco con ese espíritu de crítica, pero también desde la mejora, no desde la hiperexigencia, pero sí desde un, oye, voy a estar abierto también a ver cómo los demás perciben lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque a lo mejor yo no le estoy dando importancia a determinadas cosas que sí que son importantes, ¿no? Y esto pasa mucho. Ayudar a darme cuenta de que lo que estoy haciendo es un problema, pero hasta que no veo que la gente de alrededor me dice, tío, es que es aquí donde vemos el problema. Y no lo veo yo, lo veo este y este. Y hostia, pues de repente que todo el mundo vea que aquí está el problema, pues igual necesito ponerle un poco más de esfuerzo a esto, a lo que a lo mejor no le estoy poniendo pues esa intención de cambio, ¿no? Y vamos a ver también, a veces nos ayuda simplemente a reflexionar y a darme cuenta de que, no, pues yo me estoy seguro de mi punto de vista y no quiero cambiarlo, pero cojo matices de otras personas, ¿no? Y esto nos ayuda otra vez a darle ese toque a las gafas con las que veo las cosas, a cómo lo percibo. Y esto, pues, bueno, pues puede ayudar a empezar a distinguir entre lo que es un peligro real, una situación de peligro de verdad, que sí que tengo que activar mi sistema de alerta, a ese otro peligro que viene más de mi pasado, viene más de mi aprendizaje, viene más de mi historia, viene más de mis heridas y de mis cicatrices, y que no siempre en mi presente es útil. Porque a veces nos empeñamos en seguir llevando eh, algo que nos gusta del pasado porque nos fue útil, porque era cómodo, pero a lo mejor en mi presente ya no encaja. Ya no encaja tal y como estaba hace tantos años, ¿no? A lo mejor ahora necesito otro enfoque distinto. A lo mejor ahora necesito adaptarlo. Porque no soy en mi presente el niño o el adolescente o el adulto que era antes aprendido, ¿no? Entonces, ese darme cuenta de cómo, qué me está diciendo un poco la vida, ¿no? Interactúo con esta persona, funciona o no funciona, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando, eh,
pues esto puede ser, y luego también vamos a también afinar, porque hay veces que la otra persona efectivamente, pues a lo mejor incumple límites que son súper evidentes, o yo tampoco he aprendido mucho qué es lo sano, qué no es lo sano, porque nunca lo he vivido, aunque lo he oído, ¿no? Hoy uno de los comentarios más habituales es el de, no, no, yo ya la teoría me la sé, lo que pasa que como que no me siento en calma cuando la aplico, pero yo la teoría me la sé. Entonces, esto es súper habitual. Entonces, vale, pues si te sabes la teoría y te estás ahí reventando y estás ahí sobrepasando todos tus límites y más que evidentemente sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué seguimos atrapados, ¿no? En este bucle cuando la otra persona está incumpliendo constantemente esos límites que estamos hablando o poniendo, ¿no? ¿De qué manera tú mismo incluso a veces te faltas al respeto a ti mismo en estas situaciones o te sí, o directamente como te descuidas, ¿no? Te dejas de cuidar, te dejas de atender, te dejas de priorizar. Entonces, ese contraste con esto, esa evaluación un poco de nuestro comportamiento, de cuándo nos vamos otra vez a esos ecos del pasado, em, de qué hago a veces para evitar, porque a veces esto se vuelve muy sutil, de repente es como, bueno, voy a esperarme 30 minutos a contestar, ¿no? Así me hago un poco lo interesante. Pues, oye, de repente a veces es como, pero te hace falta, igual si te pillas haciendo otra cosa, pues igual sí que es necesario, pero ¿qué más da? Si la persona te gusta o te deja de gustar o lo que sea, ¿qué más da que contestes ahora? Otra cosa es que no haya casi nada, o sea, como no haya autocontrol después a la hora de manejar esa conversación. Pero yo creo que ser natural es un poco como lo importante en todo esto, ¿no? Y a veces que está bien eh, darse cuenta de cuando uno está haciendo ese tipo de acciones como para controlar la situación de manera artificial, cuando en el fondo quisiera a lo mejor contestar ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ejercicio un poco de equilibrio entre protegerme y mostrarme vulnerable, que esto también es un poco como ese punto más complicado, ¿no? Porque si he sufrido mucho, voy a estar especialmente sensible, por lo tanto, la parte vulnerable cuando la muestro es muy sensible y a la mínima va a tratar de esconderse y de protegerse, pero por otro lado, me tengo que exponer a las situaciones para que mi sistema se habitúe a ese tipo de señales, a ese tipo de situaciones, a ese tipo de circunstancias que antes activaban el sistema de alerta. Entonces necesito ese espacio de apertura, a veces incluso el pedirnos permiso, ¿no? O el pedir permiso a esa parte herida de nosotros, a esa parte dañada, a esa parte que tiene tanto miedo a exponerse y decirle, oye, vamos a hacer este ejercicio que creemos, ¿no? Que puede ser positivo, pero venimos a pedirte permiso, ¿no? Para que nos dejes trabajar esto. Y a veces que trabajar esto en terapia, pues suele ser necesario. De decir, no todas las exposiciones pueden pasar de repente. Yo a lo mejor tengo tanto miedo que me paraliza absolutamente tener que hacer esto. Pero el reconocer ese espacio, el reconocer a la parte dañada que puede también tener una voz, que puede también elegir el cómo y el cuándo, que puede elegir el número de peldaños que podemos subir y hasta dónde tenemos que parar, ¿no? Entonces, el jerarquizar esa exposición es súper necesario para que no para que no tengamos una exposición que sea, que sea negativa, ¿no? Y que vuelva a reforzar esa idea de que, ves, como tenía razón, no ha salido bien, sino todo lo contrario, que podamos decir que funciona, que te está ayudando, que te está ayudando a normalizar la situación, que te está ayudando un poco a entrenarte y a trabajar eso que realmente pues te estaba te estaba impidiendo conectar con la gente, te estaba activando ese escudo enorme o esa barrera, esa muralla con los demás y de esta manera pues poco a poco vamos bajando un poco la guardia solo cuando es necesario, ¿no? Y le permitimos que esté cuando necesite estar. Entonces, un poquito creo que esto es la parte más necesaria, sobre todo como veis, tiene mucho que ver con la ansiedad, tiene mucho que ver todo esto con cómo regulamos nuestra ansiedad en esta situación, ¿no? Y hay veces que simplemente, pues, lo que nos pasa con otros trastornos de ansiedad o con otras circunstancias relacionadas con ansiedad, que el sistema de alerta ha conectado determinados estímulos con estímulos me refiero, pues circunstancias, situaciones, personas, acciones,
las ha conectado con peligro y en esa situación en la que tantas cosas están conectadas con la señal de peligro, pues hace que yo me sobreactive en muchas más situaciones de las necesarias. ¿Qué ocurre? Que al final las interacciones tan íntimas a veces no son tan habituales. Y claro, entre que se activa mucho cuando se activan y ocurre pocas veces, hacemos este efecto de refuerzo intermitente, que es un poco lo que pasa con las tragaperras. La gente se engancha a las tragaperras, pero no te está tocando premios todo el rato. Pero suceden en un número de veces suficiente como para que siempre te quieras quedar a jugar una partida más, ¿no? Aunque luego tardes mucho en ganar algo y aunque eso que ganes no sea suficiente. Pero te engancha, ¿no? Hace que te quedes. Entonces, hay veces que nos pasa esto con este sistema. Tenemos pocas relaciones, las pocas que tenemos a veces son todas negativas porque no paramos de enlazar como comportamientos de protección o sobreprotección en situaciones en las que no hace falta, o nos empezamos a enganchar a personas con las que realmente vamos a sufrir, ¿vale? Entonces, esto es importante que nos demos cuenta, porque el verdadero reto es precisamente como notar todo esto que está pasando, permitir exponerme, estar dispuesto a tener esas citas, a conectar con las personas, a exponerme poco a poco, a estar abierto a agradecer a mi cerebro y a mi sistema nervioso que reaccione de esta manera, pero asumiendo mi responsabilidad en las acciones que hago o dejo de hacer, en esta apertura, ¿no? De compartir y de ver también ese espejo de cómo me ven los demás, cómo me veo yo y contrastar cómo son las gafas con las que veo y percibo el mundo. Entonces, todo esto ayuda a que vayamos transformando ese poder volver a amar cuando nos han hecho daño, ¿no? Cuando hemos sentido mucho dolor fruto de las relaciones. Y es un proceso que a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque, pues, depende mucho de las circunstancias. No es lo mismo en una ciudad en la que tengo gran capacidad de conectar con personas y por lo tanto voy a tener más acceso a más situaciones de pues esto, para hacer estos ejercicios que os comentaba, de habituarme, de repetirlo, de participar en cosas que me vayan mostrando señales de mí para poder cambiarlas, que a lo mejor estar en un pueblito o en una ciudad de provincia con muchas menos posibilidades porque pues no hay tanta gente o no está tan organizada, o en los que a lo mejor me cuesta tener un círculo de intimidad, de amistades pues tan cercano, ¿no? Entonces, todo esto a veces contribuye a las posibilidades que tengo, pero no es imposible, se puede trabajar cada uno adecuado un poco a las circunstancias en las que está. Magia no hay, pero sí que hay un trabajo detrás que sí que se puede hacer, ¿no? Y ante todo, pues esa voluntad de querer resolverlo, que también pasa, ¿no? Que hay veces que te das cuenta, y esto lo veo, ¿no? Cuando uno se da cuenta a veces de, no, no, yo lo quiero resolver, pero lo quiero resolver sí que me cueste mucho. Y a la mínima que me cuesta un poco, yo no quiero seguir, ¿no? Entonces, esto también pasa y hay que reconocerlo bueno, pues que hay veces que no es el momento, ¿no? Y también os lo hago saber cuando empiezo a notar como esa barrera también a nivel terapéutico. En muchas ocasiones lo veo, me viene a la cabeza un caso que en las últimas semanas precisamente trabajamos esto, ¿no? Llegamos a un punto de decir, oye, yo estoy notando que nos estamos estancando, ¿no? Y fíjate que esto era uno de los motivos por los que tú decías que venías, pero no solo venías a mí. Yo no era el primer psicólogo al que venías por esto, ¿no? Ya había ido a varios psicólogos antes por este mismo motivo. Entonces, no sé si quieres que sea el psicólogo número 5 o quieres que te ayude a buscar un sexto y sigues trabajando esto. Digo, pero esta dinámica en la que estamos entrando, en la que tú sabes cuál es el problema, ¿no? Y dónde tienes que trabajar, pero llega un punto en el que decido que no quiero seguir abriéndome al tratamiento o a la terapia y dejo de participar activamente en la terapia, tiene un coste, ¿no? Y tiene un coste en el que volvemos a reforzar esa idea con la que venías de que no vas a encontrar el amor nunca. Entonces, este es un poco el dilema, ¿no? Y que guay poder hablar de esto también tranquilamente y poder ponerlo encima de la mesa, porque a veces no nos damos cuenta del coste que tiene enfrentarse a todos nuestros miedos, ¿no? Y del coste que tiene afrontar determinadas cosas en terapia. Y esto pasa, y pasa mucho. Entonces, vamos a reconocer que eso está aquí y que eso es una probabilidad. Y hay veces que no es el momento, pero otras veces, si sí es el momento, si ya llevas mucho tiempo intentándolo, pues
habrá que hacer algo distinto para que esto no se convierta en otro de esos intentos de solución, ¿no? En otro de esos intentos de resolver eso que te trae aquí y que pase a ser más bien la solución o por lo menos el empezar a hacer de tu vida una situación o hacer de tu vida más responsable y que esto también traiga cambios en tu comportamiento, en esas situaciones, en esas circunstancias que te vayan acercando o que te hagan sentir realmente que puedes confiar, ¿no? Que puedes confiar en ti a la hora de tener esa relación, que puedes confiar en ti para creer que sí que puedes volver a amar y de que sí que puedes tener una relación y eso hay que trabajarlo, ¿no? Hay que tener mucha voluntad para poder hacerlo y, y nada, creo que esto es todo lo que quería compartir con este episodio. Así que lo dicho, espero que os haya sido de ayuda, que os traiga también un poco como esa reflexión a la hora de cómo entrar a terapia, ¿no? Y de que desde dónde estoy entrando a terapia, que también ayuda el darse cuenta de que a veces, pues, bueno, vamos un poco porque así parece que lo arreglo, ¿no? Que lo soluciono, pero a veces me cuesta entrar con eso. Entonces, nada más, nos vemos en el siguiente episodio con más y mejores cositas y hasta entonces un abrazo enorme. Si estás en YouTube, suscríbete por favor, porque esto viene bien al canal para que siga creciendo. Y si estás en Spotify, si estás en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma de podcast, un like siempre ayuda. Comparte este episodio con quien le pueda ser útil, que todos tenemos ese amigo que está, que está un poco necesitado de escuchar este episodio. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y como siempre me podéis encontrar en Instagram y en TikTok en ignaciocervera.psico y en mi página web ignaciocervera.com. Y en YouTube, si buscáis querido amigo marica, os sale por ahí seguro. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.